Desde tiempos inmemoriales se ha dicho que el infierno es un lugar, un destino que nos espera al final del camino, pero hoy quiero invitarte a cuestionar esa visión y a explorar una idea diferente y revolucionaria. El infierno no está allá afuera, sino en nuestra propia mente. Te doy la bienvenida a este espacio de reflexión profunda, donde cada palabra está pensada para ayudarte a ver que la verdadera prisión no es la existencia en un reino sombrío, sino la cárcel de nuestros pensamientos, emociones y miedos. Te invito también a suscribirte al canal, porque aquí exploramos ideas que transforman la visión del mundo y cada video es una oportunidad de crecer, comprender mejor quiénes somos y cómo podemos liberarnos de las cadenas que nosotros mismos erigimos. Quédate hasta el final, ya que abordaremos conceptos que no solo sacuden la manera de ver la vida, sino que también invitan a una transformación personal profunda, donde el primer paso es reconocer que el infierno reside en la mente. La noción de que el infierno se sitúa en la mente y no en algún lugar remoto y desconocido, es una idea que abre un abanico de posibilidades para comprender el sufrimiento humano. Durante décadas, siglos y hasta milenios, se han construido mitologías y narrativas acerca de castigos eternos, reinos de dolor y tormentos inenarrables que aguardan a quienes han errado en su camino. Sin embargo, al mirar hacia nuestro interior, descubrimos que los encuentros más desafiantes, las experiencias de angustia y desesperación, no son sino manifestaciones de una mente atrapada en patrones de pensamiento negativos, en recuerdos que nos hieren y en emociones desbordadas que nos mantienen prisioneros de nuestra propia existencia. Nuestra mente, con su capacidad tanto para la creación como para la autodestrucción, se convierte en el escenario ideal donde se libra la batalla entre la luz y la oscuridad. Resulta fascinante darnos cuenta de que, en muchas ocasiones, lo que consideramos un tormento incesante, una suerte de infierno personal, es en realidad el reflejo de una lucha interna que apenas es reconocida. La mente humana posee una dualidad que le permite generar tanto la más sublime de las realidades como los abismos más profundos. En esa dualidad se esconde una verdad ineludible. Cada pensamiento negativo, cada temor irracional y cada emoción reprimida son indicios de que estamos en el proceso de enfrentar aquello que requiere nuestra atención. El sufrimiento deja de ser una fuerza externa e implacable para transformarse en un maestro que, si somos capaces de escucharlo, nos invita a profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Así, cada momento de angustia puede ser comprendido como una señal, un mensaje que nos insta a descubrir y a sanar heridas que, de otro modo, perpetuarían el ciclo del dolor. La mente habitada por pensamientos oscuros es la fuente de todo sufrimiento. La idea de que, al viajar al más allá, podamos encontrar un lugar de castigo eterno, ignora que cada instante en el que experimentamos angustia es, de hecho, un acto de creación interna. La cultura popular, los prejuicios y hasta la literatura han alimentado la creencia de que el infierno es un reino externo repleto de tormentos, pero la realidad es mucho más íntima y compleja. En lugar de asignar el origen de nuestro dolor a un destino fuera de nosotros, es vital reconocer el rol determinante de nuestra percepción y de nuestra capacidad para colorear cada experiencia con matices de desesperación o esperanza. La verdadera liberación radica en transformar esa percepción, en aprender a observar cada pensamiento, cada emoción, sin identificarse por completo con ellos, permitiendo que así el sufrimiento se convierta en una oportunidad de autoconocimiento. Cuando la atención se dirige hacia el interior, se revela una verdad sorprendente: el infierno no es un lugar geográfico, sino la encarnación del tormento mental, la consecuencia de alimentar emociones negativas y de aferrarse a rencores y miedos. Los antiguos filósofos, desde los estoicos hasta los místicos orientales, han enseñado que la mente es el verdadero artífice de nuestra experiencia del dolor. Su permanente exposición a pensamientos autodestructivos y a creencias negativas genera un ambiente interno hostil, un ambiente que simula el fuego y la oscuridad del infierno. Así, en lugar de esperar la intervención de un destino supremo, el primer paso para alcanzar la paz es mirar dentro y reconocer que nuestras reacciones y nuestro diálogo interno son los que, en última instancia, determinan la calidad de nuestra existencia. Cada vez que nos encontramos con la angustia, con el estrés laboral, con el dolor de una pérdida o incluso con la tristeza inherente a la nostalgia por tiempos pasados,
La mente se vuelve un campo de batalla en el que se libra un conflicto entre la sombra del pasado y la esperanza del presente. La capacidad de la mente para crear escenarios de terror y sufrimiento se manifiesta en la tendencia a revivir momentos dolorosos, a anticipar fracasos o a imaginar situaciones que no sucederán jamás. Este ciclo de pensamientos negativos transforma el dolor en algo perpetuo, en un proceso sin fin que se replica una y otra vez en la intimidad de nuestros recovecos mentales. La conciencia de que no estamos condenados a vivir en ese estado, sino que podemos elegir liberarnos de esos patrones, es el primer paso hacia una transformación radical de la forma en que nos relacionamos con nuestro propio sufrimiento. El poder que tiene la mente para definir nuestra calidad de vida es inmenso. Nos permite ver el mundo de múltiples maneras y, a menudo, nos atrapa en un ciclo que alimenta la desesperación. Dentro de ese ciclo, el dolor se refuerza a sí mismo, generando una espiral descendente en la que cada pensamiento oscuro abre la puerta a otro, y a medida que la mente se sumerge en esa vorágine, el infierno interno se vuelve cada vez más denso y abrumador. La importancia de reconocer esta dinámica es crucial, pues nos muestra que la solución no radica en cambiar las circunstancias externas, sino en transformar nuestra respuesta interna. Al tomar conciencia de esa cadena de eventos, empiezan a surgir herramientas poderosas de autoconocimiento, como la meditación, la respiración consciente y diversas prácticas de autorreflexión, que son capaces de desactivar ese ciclo y de abrir caminos hacia una existencia más ligera y plena. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, un compromiso con uno mismo. Enfrentar el hecho de que el infierno es una construcción interna implica una rendición voluntaria, dejar ir las viejas creencias que nos han limitado, soltar el afán de controlar cada detalle y aceptar que la incertidumbre es parte intrínseca de la vida. Esa aceptación nos libera de la trampa de la culpa y del resentimiento, permitiéndonos ver cada experiencia desde una perspectiva renovada. Cuando comprendemos que lo que sentimos es generado en la mente, podemos intervenir de forma consciente en ese mecanismo, reconfigurando nuestras reacciones y, con ello, nuestro destino emocional. Esta práctica de introspección consciente es una invitación a abandonar la pasividad, a dejar de vernos como víctimas de un destino preestablecido, y a abrazar la posibilidad de ser los arquitectos de nuestra propia paz interior. Un aspecto fundamental en este proceso de transformación es aprender a diferenciar entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La mente construye realidades a partir de percepciones, emociones y pensamientos que muchas veces se alejan por completo de lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Así, un simple inconveniente puede convertirse en una catástrofe interna si permitimos que nuestras interpretaciones distorsionadas lo agraven. Comprender esta diferencia es vital para liberarnos de la ansiedad y de la angustia. La realidad externa permanece inalterada, pero nuestra visión de ella está influenciada por nuestra salud mental. Cada vez que elegimos interpretar una situación de forma negativa, reforzamos una experiencia interna de sufrimiento. Por el contrario, si podemos aprender a ver con claridad los hechos y separarlos de nuestras reacciones emocionales, se abre un espacio infinito de posibilidades para vivir en paz y con una mayor claridad de propósito. Esa distinción nos invita a ser más críticos con nuestros propios procesos mentales y a cuestionar la veracidad de cada pensamiento que nos arrastra hacia el abismo. Durante mucho tiempo se ha creído que el sufrimiento se hereda de circunstancias externas, de encuentros desafortunados y de destinos ineludibles. Sin embargo, la mirada atenta hacia el interior revela que la fuente del dolor y del infierno vivencial se encuentra en la manera en que procesamos las cosas, en la capacidad de la mente para amplificar las heridas y en la tendencia a aferrarnos a lo negativo. Esta percepción nos permite redescubrir la responsabilidad personal en cada experiencia vivida. No se trata de negar el impacto de las situaciones externas, sino de reconocer que tenemos en nuestras manos la llave para transformar cada adversidad en una lección. Cada crisis emocional, cada temor irracional y cada conflicto interior son oportunidades disfrazadas que, al ser abordadas con valentía, dan paso a una comprensión más profunda y a una mayor resiliencia. En este sentido, la transformación depende en gran medida de cuánto estemos dispuestos a mirar de frente nuestros propios demonios, a escuchar esas voces internas que nos advierten y a convertir el sufrimiento en un camino de evolución. Vivir en ese estado de constante batalla interna puede hacer que la vida parezca una sucesión de tormentos interminables,
pero la verdadera sabiduría reside en darse cuenta de que, en el corazón de cada dificultad, se esconde una enseñanza que puede liberarnos de esos tormentos. Así, el proceso de autoconocimiento se convierte en un viaje esencial para desmantelar la prisión del infierno mental. Es en ese viaje donde se aprende a reconocer los patrones de pensamiento que nos encadenan a emociones negativas y se descubren herramientas para desactivarlos. La clave está en la persistencia y en la voluntad de cambiar la narrativa interna. Cada vez que optamos por enfrentar nuestros pensamientos en lugar de permitir que nos controlen, damos un pequeño paso hacia la liberación. Con el tiempo, ese compromiso se traduce en una mayor claridad mental y en la capacidad de ver la vida sin las distorsiones impuestas por el miedo y la desesperanza. Profundizar en esta comprensión del sufrimiento nos invita a reflexionar sobre la relación íntima que tenemos con el concepto de castigo y de condena. La idea tradicional del infierno ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta para el control y la sumisión, proyectando en el más allá un escenario de terror que supuestamente existe para reprender a quienes transgreden normas o se desvían de determinados caminos. Sin embargo, al examinar detenidamente el origen de nuestros sufrimientos, descubrimos que la condena es en realidad un producto de nuestro propio yo interior, un constructo que se alimenta del miedo y de una percepción distorsionada de la realidad. La autoridad externa que se invoca para justificar el dolor se desvanece ante la evidencia de que el verdadero dolor se origina en la forma en que interpretamos y respondemos a cada circunstancia. En este sentido, la destrucción de la idea de un infierno externo libera a la mente para buscar respuestas en el interior, para descubrir que la verdadera condena es aquella que nos autoimponemos cuando nos negamos a perdonarnos, a aprender y a crecer. El recorrido hacia la transformación de esta mentalidad no es lineal. Está plagado de altibajos, de momentos en los que la mente parece arrastrarnos de nuevo a los antiguos patrones de sufrimiento de los cuales tanto queremos liberarnos. Sin embargo, cada recaída es también una enseñanza, un recordatorio de que el camino de la sanación es un proceso continuo que requiere de autocompasión y de una aceptación total de la propia vulnerabilidad. La resiliencia se construye en ese reconocer que formar parte de la experiencia humana implica tanto luz como oscuridad y que solo abrazando ambos aspectos podemos encontrar una verdadera paz. Es un proceso de reinvención constante, donde se aprende a ser amable consigo mismo, a comprender que cada pensamiento negativo es simplemente una oportunidad para practicar el arte del dejar ir. Con cada intento, cada esfuerzo que realizamos por liberarnos de la prisión del sufrimiento mental, redescubrimos la capacidad innata de transformar la adversidad en crecimiento personal y en una fortaleza interna que nos permite caminar con fidelidad hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. La ciencia moderna también ha aportado evidencia de que la mente posee una capacidad extraordinaria para generar sus propias experiencias de dolor y placer. Estudios en neurociencia y psicología han demostrado que la percepción del sufrimiento está estrechamente vinculada a la actividad cerebral y a la manera en que el cerebro procesa la información. La realidad, tal y como la experimentamos, es una construcción de la mente, y cada emoción, cada sensación dolorosa, es el resultado de una serie de procesos neuronales que se pueden modificar mediante la práctica de la atención plena y otras técnicas de autorregulación. Este campo de estudio no solo valida la idea de que el infierno es mental, sino que también abre posibilidades para intervenir en esos procesos y, de esa forma, cambiar radicalmente nuestro modo de vivir. Con la práctica y el compromiso, las redes neuronales asociadas al sufrimiento pueden reconfigurarse, permitiendo que la mente adopte patrones de pensamiento que favorezcan la paz y el bienestar en lugar de la angustia y el temor. En esa búsqueda constante por la libertad interior, se hace imperativo cultivar la habilidad de estar presentes, de ser conscientes de nuestros pensamientos sin dejar que estos nos arrastren a una vorágine negativa. La práctica del mindfulness, por ejemplo, es una herramienta poderosa en este sentido, ya que nos invita a observar cada pensamiento y cada emoción desde una posición de testigo, sin juicio y con plena aceptación. Esta técnica milenaria, respaldada por evidencias científicas, nos enseña que la mente no es un enemigo a vencer, sino un aliado a comprender. Cuando dejamos de etiquetar cada emoción como buena o mala y simplemente permitimos que surja y se disipe, creamos un ambiente en el que la transformación es posible y el sufrimiento pierde su fuerza. Cada instante de conciencia se convierte en un pequeño triunfo contra los viejos patrones y, en ese proceso, construimos un refugio interno donde el infierno se disuelve en la luz de la autoaceptación.
La idea de que el infierno está en la mente también nos desafía a repensar el significado del perdón y de la compasión. Muchas veces, el resentimiento y la culpa se convierten en cadenas que nos atan a un ciclo interminable de tormento. Sin embargo, cuando optamos por perdonarnos y por perdonar a quienes nos han herido, transformamos esa energía negativa en una fuerza liberadora. El perdón, lejos de ser un acto de debilidad, es uno de los mayores signos de fortaleza y sabiduría. Nos enseña que la verdadera libertad reside en dejar ir las cargas que nos impiden vivir plenamente. Al soltar el rencor y la autocrítica, abrimos espacio para una existencia en la que cada experiencia dolorosa se integra en un todo armónico, un todo que nos permite mirar hacia el futuro sin la sombra constante del pasado. Cada acto de perdón es, en sí mismo, una declaración de amor propio, una afirmación de que la mente tiene el poder de transformar su propio infierno en un oasis de paz. El proceso de transformar el sufrimiento en una herramienta de autoconocimiento requiere además de una apertura sincera hacia el cambio. No basta con entender la teoría, es necesario poner en práctica estrategias que nos permitan, día a día, reconfigurar la manera en que nuestra mente asimila y responde a las experiencias negativas. Esto implica cultivar hábitos de pensamiento saludables, dedicar tiempo a la meditación y a la reflexión y, sobre todo, aprender a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. La vida, con sus inevitables altibajos, se convierte en un extenso campo de aprendizaje en el que cada caída nos brinda la ocasión de levantarnos con mayor sabiduría y claridad. Esa perspectiva de la vida como un continuo proceso de transformación nos ayuda a romper con la parálisis del miedo y a adoptar una actitud proactiva, en la que somos conscientes de que el poder de cambiar reside en nuestra capacidad de reevaluar y resignificar cada experiencia. El viaje hacia la liberación del infierno mental es, sin duda, un reto titánico, pero al mismo tiempo es el camino hacia una existencia más plena y auténtica. Cada desafío, cada pensamiento oscuro, cada emoción que nos hace sentir atrapados es el llamado a mirar en el interior y a descubrir esa fuerza vital que, muchas veces, dejamos relegada por el peso del sufrimiento. La verdadera maestría no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a bailar con él, en encontrar el ritmo en medio del caos y en transformar cada nota disonante en una parte esencial de la sinfonía de la vida. Esa transformación implica un compromiso renovado con uno mismo, una promesa de rehacer los circuitos internos y de abrazar cada experiencia como parte integral de nuestro crecimiento. En este recorrido de autodescubrimiento y de transformación, resulta crucial reconocer el papel de la educación emocional. Muchas veces aprendemos a temer nuestras propias emociones, a ver en ellas señales de debilidad en lugar de oportunidades para expandir nuestra conciencia. La cultura, la sociedad y muchos sistemas de creencias han impuesto la idea de que ciertas emociones no deben ser expresadas o mostradas, lo que lleva a una desconexión profunda de nuestro verdadero yo. Sin embargo, cuando aprendemos a aceptar todas las facetas de nuestra experiencia, tanto las luminosas como las oscuras, se abre la posibilidad de encontrar en cada sentimiento, en cada pensamiento, una lección invaluable. La reintegración de ese saber interno conlleva el reconocimiento de que el infierno se alimenta precisamente del miedo a lo que somos, y que derribar esas barreras es el primer paso para alcanzar una verdadera libertad emocional. Esta idea revolucionaria de que el infierno reside en nuestra mente no pretende negar la existencia de situaciones dolorosas, sino subrayar que lo que nos hace sufrir prolongadamente es nuestra renuencia a liberarnos de interpretaciones limitantes y perjudiciales. Cada experiencia de dolor, al ser aceptada y procesada adecuadamente, se transforma en una fuente de sabiduría. En ese sentido, la clave está en la resiliencia, esa capacidad de recuperarse, aprender y evolucionar a pesar de los golpes de la vida. La resiliencia se fortalece al comprender que nuestras reacciones ante las adversidades son el reflejo de una mente en constante construcción, y que mediante la práctica consciente podemos modelar esa mente para que sea capaz de encontrar luz en medio de la oscuridad. La invitación que hoy te hago es a emprender este viaje de autoconocimiento, a mirar en el espejo de tu mente y a descubrir que cada sombra, cada rincón oscuro, es solo una parte del vasto universo interior que tienes por explorar. No buscas escapar del dolor, sino transformarlo en una fuerza que te impulse a vivir de manera más auténtica, a crear significados donde antes solo existía confusión y desesperanza. En esa travesía, cada momento de incomodidad se convierte en una llave que abre nuevas puertas al saber,
cada pensamiento negativo una oportunidad para reconfigurar la narrativa interna y resignificar la vida. La comprensión profunda de que el verdadero infierno se origina en la mente nos confronta con la responsabilidad de ser conscientes de cada pensamiento, de cada emoción que cruza nuestro interior. Nos invita a un ejercicio constante de autoobservación, en el que cada instante se convierte en una oportunidad para reafirmar la libertad que nos pertenece. Así, mientras transitas por este camino de transformación, te animo a que reconozcas que el poder para cambiar tu realidad está en tus manos, en la forma en que decides interpretar y enfrentar cada situación, y en el compromiso diario con tu propio bienestar. El infierno, entonces, se desvanece en la medida en que aprendemos a dominar nuestros pensamientos, a observarlos sin juzgar y a permitir que cada experiencia dolorosa se transmuta en una enseñanza significativa. No existe un punto de no retorno cuando se trata de la mente, porque ella siempre tiene la capacidad de reinventarse, de buscar nuevos caminos y de encontrar la paz, incluso en medio de las tormentas emocionales. Así, el viaje hacia la liberación no consiste en negar lo negativo, sino en abrazarlo, entender su función y transformar esa energía en crecimiento, en una evolución permanente que te acerca cada vez más a la esencia de lo que eres. Cada día nos brinda la posibilidad de despertar a una nueva realidad, de dejar atrás las cadenas del pasado y de sumergirnos en la inmensidad de un presente lleno de potencial. Al comprender que el infierno se origina en la mente, abrimos paso a una vida en la que la libertad no depende de circunstancias externas, sino de la forma en la que elegimos percibirlas y enfrentarlas. Esta mirada renovada es un imperativo para aquellos que desean trascender las limitaciones propias y explorar el milagro de estar vivos, de aprender y de crecer a partir de cada experiencia que, en apariencia, nos desafía a ser mejores. La transformación del sufrimiento en una herramienta de crecimiento es un arte que se cultiva con el tiempo y la experiencia. Es una danza delicada entre el reconocimiento de nuestras debilidades y la celebración de la fortaleza que emerge cuando decidimos enfrentar nuestros miedos. Cada paso en ese camino es una victoria sobre la pasividad, un triunfo del espíritu que se niega a sucumbir ante los viejos fantasmas del dolor. La resiliencia, la compasión y la sabiduría se convierten en los pilares que sostienen una mente liberada y en equilibrio. En conclusión, la idea de que el infierno está en la mente y no en algún lugar distante del más allá es un llamado a tomar responsabilidad por nuestro mundo interno y a reconocer que cada pensamiento, cada emoción, es una oportunidad para aprender y crecer. Al transformar la forma en que nos relacionamos con nuestro sufrimiento, dejamos de ser víctimas de circunstancias inmutables y comenzamos a escribir nuestra propia historia. Una historia en la que la libertad y la paz surgen de la comprensión de que la verdadera prisión ha sido siempre una creación nuestra. Cada momento de angustia, cada temor que se presenta en la intimidad de la mente, es la semilla de una transformación que, si se cultiva con amor y dedicación, dará paso a una existencia llena de significado y autenticidad. A medida que avances en este camino, recuerda que la meta final no es alcanzar una perfección inalcanzable, sino vivir en armonía contigo mismo, aceptando tanto la luz como la sombra que conviven en tu ser. Cada esfuerzo por transformar el sufrimiento en sabiduría es un paso hacia ese estado de plenitud, donde la mente deja de ser el horno del infierno y se convierte en el jardín de posibilidades infinitas. Este es el mensaje que quiero compartir contigo hoy. El mayor poder reside en la capacidad de cambiar nuestra perspectiva, de reprogramar nuestra mente y de convertir cada experiencia, por dolorosa que parezca, en el cimiento de una nueva forma de vivir. Te invito a que te lleves esta reflexión en el corazón y a que, cada día, practiques la atención plena y el amor propio. Suscríbete al canal para acompañarnos en este viaje de conocimiento, donde cada video es una invitación a descubrir las claves que nos permiten liberarnos de las ataduras del sufrimiento y a vivir con una mente despejada, en paz y en conexión con la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Al hacerlo, recordarás que cada momento difícil es simplemente parte del proceso hacia una versión más profunda, más consciente y, sobre todo, más auténtica de ti mismo. El viaje hacia la liberación del infierno mental es una invitación a reconocer que el dolor y la adversidad, cuando se abordan con valentía y apertura, revelan la inmensidad de nuestro potencial para transformar la oscuridad en una fuente inagotable de luz. Este camino de autoconocimiento es el que nos acerca a la esencia de la paz interior, a un estado en el que la mente se reconcilia con la vida sin necesidad de buscar refugio en escenarios imaginarios de castigo. Así,
el infinito poder que reside en nuestro interior nos brinda la oportunidad única de reescribir cada capítulo de nuestra historia, de dejar atrás las sombras del pasado y de caminar con la certeza de que la verdadera libertad siempre ha estado, y estará, en la forma en que amamos y comprendemos cada instante que vivimos. Tomar esta decisión es dar el primer paso hacia la verdadera transformación. Cada día ofrece la posibilidad de romper con los viejos patrones y de abrazar una nueva filosofía de vida, una filosofía en la que el sufrimiento se convierte en el impulso para reinventarnos, para aprender y para evolucionar. Este proceso es, sin duda, un acto de valentía que requiere de un compromiso sincero y profundo con uno mismo, de una determinación que nos impulse a buscar la calma en medio de la tormenta y a encontrar en nuestro interior la fortaleza necesaria para trascender las cicatrices del pasado. Así, mientras te despides de este video, lleva contigo la convicción de que la verdadera liberación es comenzar dentro de uno mismo, que cada pensamiento y cada emoción son las piezas con las que se construye la realidad, y que la capacidad de transformar el infierno en un jardín de paz y entendimiento está al alcance de tu voluntad. La mente, en toda su complejidad y riqueza, es el escenario donde se libra la batalla entre el miedo y la esperanza, y tú tienes el poder de escoger el camino que te lleve hacia una existencia plena y auténtica. Que este mensaje te inspire a seguir indagando en los recovecos de tu ser, a cuestionar cada creencia limitante y a descubrir que el infierno, en realidad, no es el destino final, sino simplemente un reflejo temporal de un estado mental del que siempre puedes liberarte. La decisión de transformar cada tormento interno en una lección valiosa es el primer paso hacia una vida en la que la mente se convierta en la aliada que te guía hacia la paz, la sabiduría y la verdadera libertad interior. Vive con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para reescribir la historia, para pintar con nuevos colores el lienzo de tu existencia y para abrazar la vida en toda su complejidad, sabiendo que el verdadero infierno está en la mente y que, al liberarla, te liberas por completo del sufrimiento.